1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como es Él. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Vamos a leer esta ahí. De acuerdo a la palabra que nos dice en estos versículos, ¿sí? Nos dice que no sabremos bien cuándo va a ser, cómo terminaremos siendo nosotros, ¿sí? Cuando Cristo venga, pero sí que seremos como Él, ¿sí? Es decir, tal vez hay cosas en nosotros que todavía no nos han sido reveladas con absoluta claridad de cómo nuestra vida va, lo que se va a generar en nosotros por causa de encontrarnos con nuestro Señor en esa segunda venida, ¿sí? Pero sí nos dice que seremos como Él, ¿sí? Y nos dice que por causa de saber cómo es Él y por causa de una palabra que, bueno, esta traducción es distinta, ¿sí? Es la palabra que les he leído en el versículo 3, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro, ¿sí? En algunos casos habla de confianza, otro de esperanza, ¿sí? Como sinónimo de expectativa. ¿Pero por qué elegí esta traducción? Justamente porque quise tomar esta palabra expectativa de una forma llevada al plano práctico de nuestra vida, en donde muchas veces no comprender la influencia que genera la expectativa a nosotros nos hace, en muchos casos, impacientarnos, abandonar antes de tiempo, perdernos lo que Dios quiere darnos por causa de justamente que la expectativa que se genera en nosotros no es la correcta, ¿sí? Quiero leer el significado de la palabra expectativa. Dice que es algo que una persona considera que puede ocurrir, una suposición enfocada en el futuro, que puede ser acertado o no, ¿sí? Pero que es algo concreto en una persona, ¿sí? Para que en realidad exista una expectativa, esta debe estar sustentada. Si no fuese así, entonces se estaría hablando de una esperanza, ¿sí? Es decir, una expectativa en el ser humano es algo que, como dice al principio, una suposición enfocada en el futuro que tiene algo en concreto que permite que se genere esa expectativa, ¿sí? Marca la diferencia esta explicación que cuando tal vez lo que nos lleva a nosotros a enfocarnos que va a ocurrir esa suposición, ¿sí? Tal vez no sea algo muy en concreto, ¿sí? Más cuando alguien que no es una persona de fe, seguramente la expectativa de una persona que no tiene fe en Dios no sea la misma que alguien que sí tiene fe en Dios, ¿sí? Porque tal vez en nuestro caso sí hay algo que nos lleva hay algo llamado esperanza, ¿sí? Que viene por la fe, que nos lleva a considerarla como un suficiente argumento para tener la expectativa, ¿sí? Es decir, cualquier ser humano natural que no vive por medio de la fe, ¿sí? La fe en Cristo, es una persona que va a buscar argumentos bien concretos para marcar algo y tener expectativa que eso va a ocurrir, ¿sí? Es decir, un ser humano que no vive una vida de fe en Cristo, ¿sí? Va a querer ver evidencias concretas como para decir, bueno, dada esta situación, tengo expectativa que esto va a pasar, ¿sí? En nuestro caso tenemos esa gran ayuda que nos da la esperanza, que nos hace creer con tanta convicción que eso para nosotros ya es un suficiente argumento que nos lleva a la expectativa. ¿Se entiende? Que nosotros contamos con una ayuda extra respecto a una persona que no maneja la fe como un medio para alcanzar ciertos logros, ¿sí? Ahora, dice la palabra, amén. Como sabemos que Cristo es puro, así lo esperamos, dice la palabra, ¿no? Y eso es lo que nos permite a nosotros, de acuerdo a la expectativa que tenemos, lo que nos permite enfocarnos
al grado tal, ¿sí?, de que nuestro enfoque es tan determinado que no hay cosas alrededor que nos permitan desenfocarnos, ¿sí? Es decir, de acuerdo al grado de expectativa que vos manejás en tu vida para alcanzar ciertos logros, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que así va a ser tu convicción y tu determinación en lo que te enfocás, ¿sí? Cuando vos no tenés mucha expectativa en algo, es muy común que tal vez determinadas cosas tengan el peso suficiente para desviar tu atención, ¿sí? Alguien que tiene una expectativa grande, ¿sí?, ¿qué es lo que experimenta? Un dominio en su atención para no desenfocarse en lo que quiere obtener, ¿sí?, o en lo que espera obtener, ¿sí? Ahora les quiero leer tres perspectivas acerca de la expectativa que entiendo que es lo que nos va a ayudar a poder comprender algunas cosas que tal vez las hemos vivido en algún momento, las podemos estar viviendo ahora o alguna vez pueda llegar a ocurrir, pero que pienso que si con este mínimo conocimiento nos puede encontrar de otra forma si nos ocurre más adelante, ¿sí? Y una de estas expectativas son aquellas predictivas, ¿sí?, aquellas que uno puede predecir basado en tal vez en algunos, podríamos decir, antecedentes, algunas historias, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene expectativa, le leo una definición que tengo anotada, ¿sí? Expectativa dentro de estas predictivas, ¿sí? Vemos que se recrea de una experiencia futura en nuestra mente esperando que ocurra de esa manera y no de otra. Es decir, cuando uno tiene algo, una expectativa predictiva, que es lo que tiene en vista algo que de alguna forma se ha visualizado en nosotros y nosotros ya la hemos visto con una determinada forma y la esperamos que ocurra de esa forma, ¿sí? Es decir, cuando uno predice, nuestra expectativa nos permite predecir lo que va a pasar, ¿sí? Lo tenemos predeterminado con anterioridad, ¿sí? De alguna forma esperamos que ocurra algo que en nuestra mente ya se está viendo, ¿sí? Es decir, estamos expectantes a que ocurra esto. ¿Qué es esto? Esto que ya acá en mi mente ya se está viendo, ¿sí? Es decir, yo estoy esperando ver lo que acá ya lo veo, ¿sí? Quiero verlo en concreto, lo que ya puedo visualizar en mi mente, ¿sí? Y eso, de alguna manera, puede ayudar, ¿sí? Puede ayudar cuando es Dios quien te muestra lo que va a ocurrir. Ahora, cuando vos sos alguien que lo que tu mente te trae como imagen está relacionado a fracasos del pasado, la cosa cambia, ¿sí? Es decir, cuando tu mente te está mostrando, ¿sí?, como expectativa que se va a repetir un fracaso del pasado, lamentablemente tu manera de ver el futuro va a estar relacionado de la misma manera. Es decir, cuando en tu mente las imágenes que vienen a visualizarte previamente a que pasen las cosas están relacionadas a lo malo que ha pasado en tu vida, a las veces que has intentado determinadas cosas y no lo pudiste lograr, ¿sí? Va a ser una gran lucha en tu mente para que vos puedas vencer eso que ya lo tenés visualizado por experiencias anteriores y que eso no tenga el peso suficiente como para impedirte ver de la forma que Dios quiere que veas con la expectativa correcta. ¿Se entiende? Es decir, Dios nos quiere mostrar algo en nuestra vida y quiere que lo visualices tan claro que vos lo puedas ver antes que se haga manifiesto, ¿sí? Ahora, la expectativa requiere en nosotros una determinación que solamente la fe y la convicción en Dios nos va a permitir poder establecernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando esa expectativa está formada con antecedentes de fracaso, con antecedentes de cosas que he intentado hacer y, repito, no salió como nosotros lo esperábamos, ¿sí? Es muy difícil que esas imágenes en concreto que vos has experimentado no quieran otra vez ocupar tu mente en el momento de encarar algo nuevo. ¿Se entiende? Es decir, cuando vas a comenzar algo que en realidad no es la primera vez, sino que ya lo has hecho veces anteriores, pero en esas veces anteriores no has logrado lo que vos comenzaste, es muy compleja la situación que se desarrolla en tu mente, ¿sí? Porque esas imágenes
experimentales, porque no son imaginaciones de la nada, son imaginaciones en concreto de cosas que has vivido, ¿sí? Y esas situaciones que has vivido te generan una imagen que va a querer cambiar el modelo de lo que debes alcanzar. Dios te muestra que vas a poder lograr algo que Él te prometió, ¿sí? Pero cuando vos examinás y vos decís, pero esto yo ya lo intenté más de una vez, ¿sí? Y las veces anteriores que lo intenté nunca lo pude lograr. Lo primero que te tenés que preguntar, eso que intentaste veces anteriores, ¿lo intentaste con tus fuerzas o con la dirección de Dios? ¿Lo intentaste con de una forma diseñada por Dios o de acuerdo a lo que vos te parecía correcto? ¿Sí? Y vos tenés que marcar esas diferencias. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchas de las cosas que yo voy a encarar en la vida, ¿sí? Me tengo que preguntar esto que voy a llevar adelante, si es algo que puso Dios en mi corazón, ¿sí? Si Dios puso la palabra en tu corazón, ¿sí? Esa palabra te va a permitir ver una imagen. Y esa imagen es la que Dios quiere mostrarte a través de esa palabra, ¿sí? Las palabras nos tienen que mostrar una imagen, ¿sí? Porque de eso se trata, ¿sí? La palabra no viene como simplemente un conjunto de letras. La palabra te está visualizando un acontecimiento que tiene que ocurrir una vez que obedezcas esa palabra, ¿sí? Dios te quiere mostrar lo que va a ocurrir en tu vida por obediencia a lo que Él te habla, ¿sí? Pero lógicamente que eso que Dios te muestra a través de la palabra, ¿sí? Tiene que ser algo claramente enseñado por Dios, ¿sí? Y para eso uno tiene que tener la convicción justamente que cosas que han pasado justamente en el pasado, cosas que en la que no hemos podido concretar, tal vez porque las hemos encarado mal, porque las hemos hecho basadas en nuestro criterio, porque las hemos hecho adelantándonos en los tiempos de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a fracasar en algo, inclusive que era voluntad de Dios. Pero cuando Dios marca su voluntad, también marca la manera de proceder para que eso se logre, ¿sí? Muchas veces Dios nos muestra lo que quiere que hagamos y ya está, salimos corriendo a hacerlo. No, y Dios te dice, no, pará, yo quiero que hagas esto, pero también te quiero explicar cómo lo tenés que hacer. No es cuestión solamente de hacer lo que Dios te pide, sino también hacerlo a la manera que Él te lo pide. Porque ahí es donde muchas veces fracasamos. Creemos en lo que Dios quiere hacer en tu vida, en nuestra vida, ¿sí? Le damos para adelante, pero a nuestra forma. Y Dios no solamente te muestra la meta que debes alcanzar, sino también cómo debes llevar adelante esa carrera. Y ahí es donde solemos fracasar. ¿Por qué? Porque apuntamos bien, pero caminamos mal, corremos mal, procedemos mal. Y es ahí donde nosotros tenemos que chequear y decir, a ver, ¿en qué momento yo estoy fallando a la hora de visualizar lo que Dios me muestra? ¿Será que porque no llego a ver con claridad lo que Él me quiere mostrar? ¿O será tal vez que se confunde la imagen de lo que Dios me quiere mostrar con las imágenes que yo ya he experimentado anteriormente? Y es ahí donde uno tiene que preguntarse si, a ver, esta expectativa que me mueve a hacer esta tarea, ¿sí? ¿Está mostrando la imagen correcta o en realidad arranco esta carrera, pero en el fondo sé que no voy a llegar porque ya lo he intentado y no lo he logrado nunca? Vos tenés que preguntarte, decir, a ver, cada vez que encarás algo, emprendés algo nuevo, o no tan nuevo, algo que ya has hecho alguna vez, lo encarás con la convicción que Dios es quien te va a llevar a lograr el objetivo, o en realidad lo haces por inercia, pero en el fondo voy a decir, yo le doy para adelante, igual no creo que lo pueda lograr, no me siento capacitado. ¿Sabes las veces que lo intenté pero nunca lo pude alcanzar? Porque nosotros nos tenemos que examinar a nosotros mismos y ver si somos personas de convicción a la hora de encarar algo, ¿sí? Porque tal vez comenzamos una tarea, pero no nos preguntamos si tenemos la convicción suficiente para alcanzar el objetivo, ¿sí? O lo hacemos simplemente porque estamos acostumbrados a empezar algo y dejarlo por la mitad. ¿Quién alguna vez no ha empezado algo y lo dejó a medias?
Yo creo que no existe un ser humano que alguna vez haya comenzado algo y no lo dejó y no lo completó, lo dejó a medias. ¿Por qué? Porque en el camino apareció algo que me muestra una imagen distinta a la que yo quise ver. Me muestra una imagen distinta a la que Dios me quiso mostrar. ¿Y qué hacemos cuando vemos, no, Dios me dijo que iba a pasar esto y mirá con lo que me encuentro? Pero eso con lo que te encontrás, ¿es algo que tiene que tener el poder para cambiar los planes de Dios o es algo que en realidad te tiene que ejercitar para ser una persona de convicción en lograr lo que Dios quiere por encima de las distorsiones que se puedan generar en el camino? Y eso es uno de los puntos que tenemos que atender, ¿sí? Si esta expectativa predictiva, ¿sí?, que nos permite tener en nuestra mente lo que debemos alcanzar, es algo que fue puesto por Dios o es algo que el pasado todavía tiene teniendo injerencia en este presente. Porque hay muchas cosas del pasado que todavía siguen aportando imágenes incorrectas de nuestro futuro, ¿sí? Es decir, el pasado todavía sigue colaborando, ¿sí?, con imágenes que solamente nos van a llevar al fracaso. Nuestro pasado sin Cristo, ¿sí? ¿Qué podemos sacar del limpio como para decir, bueno, sin Cristo, ¿a dónde podemos llegar? Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, a ver, cada vez que Dios me dice, quiero esto en tu vida, ¿sí? Pero por otro lado, hay algo que empieza a maquinar mi mente y me trata de mostrar una imagen con un final muy distinto al que Dios me marca. ¿A qué imagen le voy a hacer caso? ¿Dónde voy a poner mi enfoque? ¿Dónde voy a tratar de visualizar para reconocer cuando la meta está cerca? Porque vos pensás una cosa, si vos no tenés en claro la meta que debes alcanzar, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a caminar, caminar y caminar, vas a pasar por el lado de la meta y no te vas a dar cuenta que esa es la meta y vas a seguir de largo. El pueblo de Dios en el desierto tuvo 40 años dando vuelta. Y ustedes no crean que esos 40 años fueron en línea recta caminando 5.000 kilómetros. No, ahora no recuerdo bien el radio, pero fue algo muy chiquitito que uno dice, ¿cómo puede ser 40 años caminando en círculo y no reconocer que estaban ahí a metros, no, kilómetros, en una tierra, pero por causa de no tener en claro algunas cosas, ¿sí?, de no estar en la condición correcta para alcanzar esa tierra prometida, caminaban y no veían que estaba ahí. Y a nosotros nos puede pasar de querer ir a buscar una meta que no la conocemos. Es decir, ¿cómo podemos alcanzar una meta si no sabemos qué forma tiene, qué aspecto tiene? Y eso es lo importante que Dios nos tiene que mostrar a nosotros. Decir, Señor, ¿qué es lo que vos me querés llevar a lograr? ¿Qué es lo que querés formar en mí? Porque a veces la meta no está allá adelante, la meta está acá, en este nuevo ser que se tiene que formar. ¿Y yo cómo puedo lograr ser un nuevo ser que no lo conozco? Si Dios me tiene que mostrar cómo es ese nuevo ser que se tiene que formar en mí. De acuerdo a lo que leímos, ¿cómo tiene que ser ese nuevo ser? Como Cristo, ¿sí? Y ese es el gran punto de referencia que tenemos. Cristo es como aquel punto de referencia al que debemos alcanzar como objetivo, ¿sí? Otra expectativa que también se genera, ¿sí?, en nuestra mente son expectativas normativas, ¿sí?, que las podemos conocer de esa forma, ¿sí? Se refieren a un estandarte básico de comportamiento que esperamos que los demás sigan en diferentes situaciones, ¿sí? Son las expectativas, a ver, te las traduzco un poco. Esas expectativas en donde vos asumís que determinada persona tiene que hacer tal cosa, pero te encontrás con la sorpresa que no lo hace. Cuando tus expectativas te hacen creer que la gente de tu alrededor se tiene que comportar de tal manera, pero de repente no lo hace. Vos esperás, no, esta persona es un hermano de la congregación y voy a hacer tal cosa, y de repente te encontrás con una contestación inesperada. Un ser querido, un ser que te ama, de repente tiene un comportamiento muy distinto a lo que corresponde como una expresión de amor, ¿sí? Son esas expectativas que se ven impactadas por algo inesperado, ¿sí? Vos asumís que determinada persona va a actuar de una forma en concreto y de repente esa persona por X motivo no hace lo que vos esperabas que tenía que hacer. Y ahí es donde viene la complicación, porque vos decís,
la verdad me re sorprendió, me decepcionó esta persona. A ver, cuando uno siente decepción por alguien, ¿por qué siente esa decepción? Porque esa persona actuó de una forma que yo no esperaba que lo hiciera. Porque mi expectativa estaba puesta en esa persona y cuando de repente hace distinto a lo que yo esperaba, me decepciona. Ahora cuando Dios me dice, tranquilo, fíjate qué cosas dependen de vos, qué cosas dependen de Dios y qué cosas dependen de los demás. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a qué? A entender que fiel y verdadero sabemos quién es. ¿Sí? Sabemos que es el único que nunca nos va a decepcionar de acuerdo a lo que Él habla, de acuerdo a lo que Él promete y cómo Él se expresa en nuestra vida. ¿Sí? Fidelidad como la de Él no existe. ¿Sí? Y de Él sabemos que nunca vamos a ser decepcionados. No vamos a tener una expectativa que va a caer por tierra porque pensamos algo superior a lo que es Dios. No existe un pensamiento humano que nos permita ver la magnitud de lo que es Dios. ¿Sí? Es decir, siempre nuestras expectativas van a ser superadas por Dios. Si vos crees que Dios es bueno, Dios es mucho más bueno de lo que vos pensás. Si vos crees que Dios es grande, Dios es mucho más grande de lo que vos pensás. Es decir, que a nivel expectativa Dios supera a todas. ¿Sí? Vos lo que tenés que meditar son acerca de las expectativas que tienen que ver con tu compromiso, con tus determinaciones, con tus decisiones. Vos sos responsable, ¿sí?, de los resultados de tu vida. Los resultados de lo que te rodean, en la gran mayoría de los casos estamos un poco limitados. A veces Dios no puede hacer ciertas cosas si las personas no quieren. ¿Lo vamos a hacer nosotros? ¿Tiene sentido querer tirarnos abajo de un tren porque de repente una persona ajena a esta vida, pero tal vez del círculo íntimo, pero que está fuera de esta vida? Eso es lo que tenemos que entender nosotros. A ver, sí, la es mi esposa, pero tiene su vida. Yo soy su esposo, pero tengo mi vida. Y así por tener vidas distintas, ¿sí? Si en determinado momento uno de los dos actúa fuera de Cristo, evidentemente va a haber una decepción. Primero hacia Cristo y después mutuamente. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros no pensamos que ese tipo de cosas pueden ocurrir. Y es ahí donde se nos vino el mundo encima cuando pasa. No, pero si me dijo que no me iba a fallar. Me dijo, pero pues potencialmente sigue vigente la posibilidad de que alguien te falle. Ahora, esa expectativa, ¿sí? Vos tenés que meditar y decir, a ver, Señor, quiero empezar a ser un poquito menos ingenua. Y esto no significa que ya no tengo que creer más en nadie, que ahora desconfío hasta de mi sombra. No, el punto no es ir a ese grado de desconfianza, ¿sí? Lo que quiero plantear en esta noche es decir que tu estado de ánimo no puede depender de que las expectativas que pusiste en las demás personas se cumplan o no. No podés ser una persona esclava a lo que los demás hagan respecto a lo que vos esperabas. Vos podés esperar muchas cosas de las personas que te rodean. Está buenísimo, porque uno tiene que confiar en que todos vamos en Cristo a dar lo mejor, que es Cristo, ¿sí? Ahora el problema es cuando de repente, por X motivo, ¿sí?, quien vos esperabas que actúe de determinada manera no lo hace, ¿sí? Puede pasar. Ahora el tema es que vos no te tenés que tirar abajo un tren por el error del otro. Vos no tenés que abandonar todo y hacer que tu estado de ánimo no te permita ni siquiera tener un semblante acorde al Hijo de Dios, ¿sí?, por causa de que hay alguien que te falló. El pastor hablaba de las aflicciones. Esas son aflicciones que podemos experimentar. Ahora nosotros nos tenemos que preguntar, a ver, ese tipo de aflicciones, ¿a quién aflige? Cuando yo soy una persona, estoy más pendiente de lo que hace alguien respecto a lo que a mí me duele, por encima de lo que hace ese alguien respecto a lo que a Dios le duele, voy a tener problemas. Porque si mi estado de ánimo va a estar más determinado por lo que me hagan a mí que por lo que le hagan a él, lo que estoy marcando yo es que para mí
todo gira en torno a mí y no en torno a Él. Cuando a mí me genera más dolor, cuando alguien me falla a mí, que alguien le falla a Cristo, tarde o temprano vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el eje. A nosotros lo que nos tiene que afligir es cuando alguien está fallándole a Cristo, porque Cristo es el todo. La gente puede vivir sin nosotros, pero sin Cristo no. Entonces, lo que a nosotros nos tiene que causar pena, dolor, aflicción, es cuando hay alguien que está haciendo algo que lastima a Cristo, que decepciona a Cristo de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Pero el problema es cuando vos decís, no estoy mal porque tal persona me falló. Tenés que pensar, esa persona antes de fallarte a vos, falló a Cristo. Cuando vos meditas primeramente en ese paso inicial, que es que esa persona le falló a Cristo, no vas a tener tiempo de lamentarte por vos, porque tu aflicción va a estar puesta en que esa persona se reconcilie con Cristo por encima de vos. Muchas personas buscan ¿qué cosa? Reconciliarse personalmente. Es decir, bueno, yo tengo un problema con Priscila, y bueno, tengo que reconciliarme con ella, ¿sí? Ahora, si el problema que se generó con Priscila se generó por causa de que uno de los dos fallamos a Cristo, pregunta, ¿esa reconciliación se logrará cuando uno de los dos sigue estando mal con Cristo? ¿Podremos llegar a un acuerdo si uno de los dos está en la intención de estar bien con Dios y el otro no le interesa? Sí, vamos a poder tener ciertas treguas, pero cuando la reconciliación la queremos tener entre nosotros horizontalmente sin haber pasado por aquel que verdaderamente nos reconcilia, que es Cristo, tarde o temprano esa reconciliación va a evidenciar que no es firme, concreta, porque es Cristo quien nos permite establecer vínculos que perduren con el tiempo, ¿sí? Ahora, cuando mi expectativa está puesta en que los demás, porque yo soy un chico bueno, porque amo a todos, porque doy mi vida por los demás, y yo espero que todos los demás hagan lo mismo, te está acabando tu propia tumba ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos ya estás marcando una película, que cuando no se dé esa película, vos ya te vas a caer por el piso. Vos ya estás determinando a decir, no, yo, porque soy así, así y así, espero que los demás sean así, así, así. Esa es tu expectativa. Pero ¿quién te dijo que esa expectativa, la humanidad respeta ese nivel de expectativa? ¿Quién te dijo que el ser humano, ¿sí?, en muchos casos sin Cristo, y aún con Cristo, pero no en las condiciones correctas, tiene por algo absoluto, ¿sí?, el no decepcionar a quien puso su confianza? ¿Sí? Repito, yo no quiero en esta tarde traer desconfianza entre nosotros, ni en los hogares, ni en ningún lado. Lo que quiero traer es convicción en dónde tiene que estar depositada, ¿sí?, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra expectativa. ¿En dónde tiene que estar depositada? Porque cuando apuntamos mal, ¿sí?, vamos a terminar mal, ¿sí? Es decir, cuando apuntamos mal, nuestra expectativa está en que las personas que me rodean actúen como yo creo que deberían actuar. Repito, eso es algo casi ilógico pensarlo, ¿sí? Entonces, vos tenés que preguntarte, decir, a ver, Señor, yo confío en vos y confío que si esa persona también pone su confianza en vos y procura vivir, vamos a poder tener una relación con vos como el eje central para unirnos, ¿sí?, para vincularnos. Ahora, tenemos que chequear cada tanto. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo he visto que muchas de las caídas, aún de hijos de Dios, no tienen que ver solamente con tropiezos personales. Muchas veces las caídas son por tropiezos de la gente que nos rodea. Y ahora la pregunta es, si el que está al lado tuyo se cae y vos, en vez de ayudar a levantarlo, también te caes con él, ¿quién los va a levantar? ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que decir, si hay alguien que de repente nos falló,
¿sí? Tenemos que pensar, no, pará, si me falló esta persona es porque algo anteriormente le falló a Dios. Vos agarrás cualquiera de las expresiones de la carne, ¿sí? Cualquiera de la lista, ¿sí? Y cada vez que una persona manifiesta alguna obra de la carne y que lo hace en contra de tu persona, ¿sí? Tienes que pensar que antes que lo manifieste en contra de tu persona, antes lo expresó, peor todavía, antes lo pensó en contra de Dios. Cuando una persona manifiesta una obra de la carne que a vos te aflige, te pone mal, pensá que eso antes lo ha expresado delante de Dios, porque tal vez vos determinada cosa te enteraste después de un tiempo que tal persona hizo una cosa determinada. Pero Dios lo vio en el momento que se hizo. Es decir, el primer decepcionado cuando nosotros fallamos es Dios, porque es el primero que nos ve, es el primero que hizo algo por nosotros y nosotros no le correspondemos como Él espera de nosotros, ¿sí? Ahora, lo que tiene que cambiar en nosotros, ¿qué es? Es decir, a ver, que alguien actúe mal es un problema, pero ese problema no se va a disminuir si yo también caigo con ese problema. Ese problema a mí me lleva a una firmeza tan importante que si de repente yo puedo colaborar con esa caída, acá estoy, Señor. La idea no es que cae alguien y que la decepción a nosotros también nos termine haciendo caer. La idea es que si alguien cayó, mi expectativa puesta en Cristo me da la autoridad, la firmeza de decir, bueno, este cayó, no voy a preguntar cuánto me perjudicó a mí su caída. Voy a preguntar, Señor, ¿qué tengo para hacer para levantar ese que cayó? Por encima de lo que me pudo haber dolido a mí. Porque cuando el que está caído, porque falló a Dios y por consecuencia me termina fallando a mí, ¿sí? Cuando todo gira en torno a lo que me dolió a mí, es muy probable que el que me falló a mí yo lo deje tirado. Usted piense, cuando ustedes se pelean con alguien, porque se sienten agraviados, se sienten menospreciados, saben que ese estado de enojo le hace mal a los dos. ¿Sí? Piensen, el enojo, ¿los motiva a ustedes a resolver y a ser libre a los dos? ¿O en realidad ese enojo acrecienta cada vez más al punto de que los dos se separan en vez de unirse para resolver las cosas? Fíjense el estado de enojo, ¿sí? El estado de enojo cuando se apodera de mí, ¿sí? Yo, por el instinto propio, ¿qué busco hacer yo? Me cuido yo. Y bueno, yo agarro, me voy, enojado, ¿sí? Y sí, seguramente esa persona sí hizo algo para que yo me enoje, porque en algo falló, en algo faltó a la verdad de Dios. Ahora, ese problema, de acuerdo a la postura que tomemos, va a crecer o va a disminuir. Pero yo soy el responsable para decir, ¿qué hago con esto que está mal? ¿Dejo que crezca en error? ¿O Señor, me voy a negar a mí mismo por más que me haya dolido? Pero quiero ser un medio de reconciliación. Quiero ser alguien que restaure y no que termine de enterrar más al que cayó. ¿Entienden lo que les quiero plantear? Y esto no es apañar pecado, esto no es alivianar malas conductas, ¿sí? Esto no es libertinaje para que nos relacionemos de cualquier forma. Total, el pastor dijo que hay que ayudar al que se falló. No, no. Es todo lo contrario, es tomar la determinación y la responsabilidad de decir, mirá, nosotros tenemos que comprender que el pecado viene a traer muerte, ¿sí? La única manera que no logre su cometido es que nosotros impartamos vida ante esa muerte que generó el pecado. El que falló no necesita muerte, ¿sí? Porque el pecado ya lo pone en un estado así. Nosotros por Cristo fuimos libres de esa muerte, ¿sí? Pero sí, el pecado genera un estado de pesadez, genera algo que justamente todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, ¿sí? Ahora, cuando nosotros entendemos que no tenemos que ser víctimas, ¿sí?, de la caída del otro, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de decir, bueno, para que esto no siga repitiéndose en mi vida y yo siga cayendo cada vez que alguien fracasa de los que me rodea, tengo que experimentar, tengo que replantearme acerca de las expectativas que tengo en los demás. Yo puedo tener una expectativa, pero siempre entendiendo, ¿sí?,
que la fidelidad viene de Dios. La responsabilidad viene de mí, lo que respecta a mi vida. Pero de las personas que me rodean, yo tengo que aprender a manejar esa situación. Es decir, mirá, me hubiese gustado que sea distinto, pero no siempre está a mi alcance que los demás hagan lo que yo espero que hagan. Porque es su vida, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a ser libres de eso. No podemos ver el efecto dominó, cae uno y empiezan a caer todos los demás atrás. ¿Sí? Tenemos que ser una persona y decir, bueno, cayó uno, bueno, a mí no me va a hacer voltear eso. ¿Sí? Porque es Cristo quien me sostiene a mí. Mi expectativa está puesta en Él y Él nunca me ha decepcionado, Él nunca me ha fallado. Entonces, yo arranco de Él con esa firmeza. Si alguien cayó a mi costado, Señor, ayúdame si soy el medio utilizado para levantar a esa persona. Guíame, mostrame de qué forma ayudar, ¿sí? Pero esto es importante tener en cuenta, ¿sí? Acerca de las expectativas estas que se forman en mí respecto a lo que creo que deberían hacer todas las demás personas a mi alrededor, ¿sí? Y las últimas expectativas que les quiero plantear son las expectativas merecidas, ¿sí? Se trata de una expectativa basada en nuestra idea de justicia, ¿sí? Y este es uno de los grandes problemas que tiene el ser humano a la hora de definir lo que es justicia. Porque yo no merezco que me hagan todo lo que me hicieron. Es injusto que me traten así. Es injusto que la vida se haya portado así conmigo. Es injusto, 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 ¿sí? Y cuando entramos en ese grado de justicia, ¿sí? No solamente que puede ser una cárcel que no nos deja avanzar, sino que esa expectativa está basada en los merecimientos, lo que hace es también menospreciar la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos que lo que Dios gestó a través de su Hijo, ¿sí? Esa gracia que nosotros podemos experimentar por creer en la obra de Cristo en la cruz, es justamente la que a nosotros nos da un concepto más acertado de lo que para Dios es justo. Pregunta, ¿para ustedes es justo lo que a Jesús le pasó en la cruz? ¿De acuerdo a su forma de vivir? ¿Es justo que lo hayan crucificado como lo hicieron? ¿A quiénes se crucificaban en aquel tiempo? Y si se crucificaba a las personas que se portaban mal, ¿por qué Jesús de repente fue crucificado juntamente con ellos? ¿Es justo eso? Para nosotros no, para Dios sí. Porque en el grado de justicia de Dios era necesario que eso pase, era una acción justa de acuerdo al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Cristo recibió en la cruz? El peso del pecado de la humanidad. Y Él ha muerto justamente, ¿por qué? Porque desde el momento que Dios dijo, a través de Cristo, ¿sí? Él va a morir por el pecado de la humanidad, ¿sí? El pecado te lleva a la muerte. Entonces, desde el diseño de Dios, ¿sí? Era justo que Jesús muera. Desde nuestra perspectiva, no era justo que Jesús muera. Y ahí es donde empezamos a fallar, cuando queremos calificar las cosas desde nuestra perspectiva de justicia. Porque fíjense, que nosotros tenemos una vara para medir la justicia cuando es en contra nuestra, pero cuando nosotros nos equivocamos, ¿usamos la misma vara? Bueno, soy ser humano, Señor, vos sabés que puedo fallar, perdoname, vos sos hijo de Dios, que no me va a perdonar. ¿Usamos la misma vara para medir la justicia cuando alguien actúa mal con nosotros a cuando nosotros lo hacemos con esa otra persona? ¿Es la misma vara que utilizamos? ¿Qué quiere decir? Que nuestra justicia es corrupta. Nuestra justicia se negocia de acuerdo a dónde estoy parado yo. Si estoy parado de este lado, la justicia justo en esta oportunidad favorece al que está en esta vereda. Pero si en otra situación yo estoy en la vereda de enfrente, justo en la justicia cambio de rumbo. Casi siempre la justicia nos encuentra del lado del favorecido. ¿Y eso podríamos llamarlo justicia? Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nuestra expectativa está basada en esos grados de justicia, todo lo que esperemos va a ser equivocado. ¿Por qué? Porque
Tal vez esperemos cosas que no van a llegar de acuerdo a nuestra manera de vivir. Tal vez hay cosas que Dios nos quiere entregar, pero nosotros queremos no merecerlas, olvidándonos de la gracia, y de repente decir, Dios quiere hacer algo de mi vida, ¿sí? Que me examino y digo, no, ¿cómo va a hacer esto en mi vida? Y Dios no te preguntó si vos crees que te mereces esa nueva vida. Dios te ofreció si aceptás esa nueva vida. No te está preguntando tu opinión acerca si la mereces o no. Te está ofreciendo una nueva vida a través de que vos confíes y creas en lo que hizo Cristo por vos, ¿sí? Pero eso no da lugar a si te lo mereces o no, ¿sí? Eso hablando del lado de la gracia, cuando nosotros menospreciamos la gracia por entender mal los merecimientos. Y cuando entendemos mal la justicia, los merecimientos, nuestra expectativa también va a ser equivocada, porque vamos a esperar algo distinto a lo que Dios nos quiere dar. Vamos a esperar algo que nunca va a llegar y vamos a no esperar algo que sí Dios quiere hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa está siendo afectada por nuestro concepto de justicia. Y cuando Dios decide algo, vos tenés que entender que cada decisión de Dios es justa. ¿Por qué? Porque el que decide es justo. Todo lo que sale de la boca de Dios es justo. ¿Por qué? Porque el que lo dice es justo. ¿Sí? Entonces, estamos ante un Dios justo. Y todo lo que Él decide sobre nuestra vida, tenemos que entender que va a ser justo, porque Él lo dice así. Entonces, a partir de esa convicción, que si Dios dijo tal cosa, yo no puedo afectar lo que Él quiere hacer en mí o a través de mí. Por eso mis expectativas tienen que ser chequeadas, decir, a ver, Señor, yo me estoy manejando únicamente en lo que yo merezco, en lo que no merezco, o estoy manejándome, o yo espero lo que vos determinaste para mi vida. Si yo espero lo que Él determinó para mi vida, voy a buscar eso. Pero si yo voy a esperar las cosas que merezco o no merezco, y tal vez un día vos considerás determinada cosa acerca de la justicia, otro día determinás otra, ¿sí? Y vos vas a ser alguien inconstante, que un día espera una cosa, otro día espera otra. ¿Por qué? Porque tus grados de justicia van variando de acuerdo a tu estado de ánimo. Para vos hoy es justo determinada cosa, pero para mañana no es justo. Y no es que cambió el concepto, cambió tu estado de ánimo. Hoy no estás dispuesto a considerar justo esto que está en tu contra. ¿Sí? Y tal vez ayer, si estabas de ánimo, decís, mirá, qué sé yo, no importa, sí, me trató mal, yo no le hice nada, pero no importa, Dios te bendiga. Ahora si estás con los cables pelados, si alguien te trató mal, estás con los cables pelados, no, es injusto y arrancás. Y vos decís, ¿cómo? ¿Sí? Tal vez la reacción de una persona hacia vos es la misma en los dos días distintos. Lo que cambió fue tu estado de ánimo para soportar ese agravio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el día que estás contento, para vos, esa injusticia no pesa y la soportás. Pero otro día que estás cansado, viniste con problemas en tu casa, tenés problemas en el trabajo, ¿qué pasa? Ese agravio, ¿sí? Lo considerás injusto de la misma manera, pero no estás dispuesto a soportarlo. ¿Pero qué es lo que cambió en los dos casos? ¿El agravio? No. ¿La justicia? No. Tu estado para soportar el agravio. Entonces, no podemos tener la expectativa tan cambiante, ¿sí? Que dependa de cómo nos sintamos un día o nos sintamos otro. Porque eso es lo que nos hace personas inestables y personas en las que no se puede confiar. Es muy difícil confiar en alguien que un día está de una forma y otro día está de otra y vos decís, che, yo voy a confiar esto en tal persona, pero qué sé yo si ese día va a estar bien o va a estar mal. Es algo complejo depositar una confianza en alguien que va y viene. En esta noche el planteo que yo los invito a hacer es justamente decir, ¿qué es lo que cambia en nosotros para que un día esperemos una cosa y otro día terminemos esperando otra? ¿Será que Dios nos cambió la meta o será que nosotros estamos visualizando algo distinto? Un día vemos lo que Dios nos muestra, pero otro día vemos lo que el pasado nos muestra. Un día vemos el comportamiento de la gente de una forma y otro día lo vemos de otra. ¿Qué es lo que va cambiando? ¿Lo que nos rodea o lo que vamos cambiando somos nosotros? Dios dice que es un Dios que no cambia, ¿sí? Él se determina por su palabra y es fiel a lo que Él dice, ¿no? ¿Sí?
las personas, como nosotros, podemos cambiar. Ahora, las personas que te rodean, si cambian, ¿eso está en tu dominio? ¿Sos vos la persona que podés determinar? ¿Vos te considerás quien podés manejar como títere a los que te rodean, o cada uno desde su propia vida es independiente de lo que vos quieras? ¿Sí? Cada uno tiene su vida, vos no podés manipular eso, no deberías. ¿Sí? Ahora, ¿de qué cosas sí sos responsable vos? De tu vida. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hacer una escala. De lo más firme a lo menos firme. ¿Lo más firme quién es? Dios. Lo menos firme, el ser humano. Ahora, nosotros podemos subir un poquito más. ¿En qué? Si nos determinamos. ¿Qué cosa? En que sé que mi estado de ánimo puede cambiar, pero yo sé que si me hago responsable de mi vida y no culpo a los demás de que si hoy yo estoy enojado porque me trataron mal los demás, y yo me hago responsable de mi vida, puedo alcanzar una firmeza distinta al resto. El que es una persona que es, qué sé yo, larga lo que tiene así nomás, ¿sí? sin tener dominio propio, puede salir cualquier cosa. Pero ahora si vos decís, Señor, dame dominio propio, ¿para qué? Para yo no reaccionar humanamente, impulsivamente, con obras de la carne. Quiero afirmarme en tu Hijo para que cada vez que yo tenga que expresar algo, esté relacionada a esa vida que vos diseñaste para mí, ¿sí? Quiero cerrar con esto. Quiere pasar los hermanos de la alabanza, ya cerramos con estos versículos. Colosenses, capítulo 1, versículo de 3 al 5, dice: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Se lo leo de nuevo. Siempre oramos por ustedes, y esto lo decía Pablo a los Colosenses. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. ¿Qué dos cosas mencionó Pablo? De la fe y del amor, ¿sí? Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo, ¿sí? Ambas cosas provienen de la esperanza. ¿Y qué dijimos que la esperanza? Es un sinónimo de expectativa, ¿sí? Para nosotros como hijos de Dios es un sinónimo, es decir, la expectativa que proviene de la fe, la esperanza que proviene de la fe y la esperanza que puede permitirme expresar fe y amor, ¿sí? Esa esperanza es la que me va a poder en mí formar, ¿sí? Cosas en las que me voy a poder basar para tener la expectativa correcta. Es decir, cuando mi esperanza está puesta en Cristo, ¿sí? Es la esperanza de gloria, está puesta en Él. Cristo en mí va a ser el argumento que necesito para que mi expectativa sea la correcta. Y al tener la expectativa correcta me voy a poder enfocar en lo correcto. Y al enfocarme en lo correcto, nada de lo que rodea eso correcto me va a poder distraer.